in California, St. Mary of the Lakes, Eustis, Florida, Old St. Patrick's, Chicago, Illinois, St. Mary's, Canton, New York, St. Louis, Alexandria, Virginia, and St. John Bosco, Lakewood, Washington, as well as Missionaries of the Holy Spirit, Los Angeles, California, and members of the Art and Faith Tour, Douglas, Michigan, students and faculty from John Felice Rome Center, Loyola University of Chicago, and Duquesne University of the Holy Spirit, Pittsburgh, Pennsylvania. And from the Diocese of Rockford, pilgrims from the Church of the Holy Apostles. We also welcome the newly married couples present. In preparation for the Holy Father's arrival, all are reminded that tickets for these general audiences are always completely free of charge and are provided exclusively by the prefecture of the papal household. At the end of the audience, those who wish to do so may attend the Holy Mass for pilgrims to be celebrated at noon in St. Peter's Basilica. Ein herzliches Willkommen allen Pilgern und Besuchern deutscher Sprachen. Außer individuell angereisten Einzelpersonen und Familien sind die folgenden Gruppen zugegen. Aus der Bundesrepublik Deutschland, Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden St. Marienhof Saale, zu den Heiligen Märtyrern Lübeck, Maria Schutz und St. Hildegard München, St. Johannes Neumarkt, St. Symphorian Zell am Hamersbach, Pilgergruppen aus dem Erzbistum München, Freising und Paderborn sowie Münster, Pilgergruppen aus Eining, Flieden, Kempten und Trier, polnische katholische Mission Duisburg, Studienreisegruppe Kesseldorf, Jugendliche vom Deutsch-Herren-Gymnasium Aichach, König Karlmann Gymnasium Altötting, Gymnasium St. Paulusheim Bruchsal, 10a und 10b von der Realschule St. Elisabeth Friedrichshafen, Lise-Meitner Gymnasium Königsbachstein, Gymnasium der Stadt Neuss, berufliches Gymnasium Meppen, Don Bosco Schule Rostock, Gymnasium Speichingen, Gymnasium Joanneum Wadersloh, aus der Republik Österreich Internationales Theologisches Kolleg Canisianum Innsbruck, Bundeshandelsakademie Bludenz, Sacré-Cœur-Schule Bregenz, Bildungsanstalt für Elementarpädagogik der Kreuzschwestern Linz, Stiftsgymnasium St. Paul im Lavantal. Ein besonderes Willkommen auch an alle Brautpaare. Während wir auf die Ankunft des Heiligen Vaters warten, sei daran erinnert, dass die Einlasskarten für die Generalaudienzen immer kostenlos sind und von der Präfektur des Päpstlichen Hauses bzw. vom Deutschen Pilgerbüro ausgegeben werden. Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass im Anschluss an die Generalaudienz für die, die es wünschen, die Möglichkeit besteht, um 12 Uhr an einer Pilgermesse im Petersdom teilzunehmen. Buenos días. Damos la bienvenida a los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia. Además de pequeños grupos familiares venidos de España y Latinoamérica, están aquí presentes de España grupos de peregrinos de la diócesis de Segorbe-Castellón con su excelencia Monseñor Casimiro López Llorente. Asociación Católica de Propagandistas de Talavera de la Reina. De México,
Grupo de voluntarios de la Diócesis de Nuevo Laredo con Su Excelencia Monseñor Enrique Sánchez Martínez. Grupo de María Reina de la Paz. Grupo de peregrinos de Zacatecas Hermosillo. Grupo de peregrinos de la Diócesis de Chihuahua. Peregrinos de la Parroquia del Señor de la Salud de León y peregrinos de la Parroquia de la Natividad de María de Mexicali. De Honduras, Parroquia de San Vicente de Paúl de San Pedro Sula. De Bolivia, peregrinos de la Parroquia de San Vicente de Paúl, de la Fundación Latinoamericana para el Desarrollo de la Paz. De Colombia, grupo vocal y banda sinfónica del Colegio Aspaen Alcázares de Medellín. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí transmite Radio Vaticano y Vatican Media. Amigos oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Estamos conectados con la Plaza de San Pedro para transmitir en directo la crónica de la Audiencia General del Santo Padre Francisco, correspondiente a este miércoles 20 de septiembre. Los saluda María Fernanda Bernasconi, hoy ante los micrófonos con Alina Tufani y los demás integrantes de nuestra redacción. Asimismo, nos acompañan hoy en la asistencia técnica Felipe Herrera y Patricio Ciprari. San Daniel Comboni, apóstol para África y profeta de la misión. Así se titula la 21ª catequesis que hoy nos ofrecerá el Santo Padre en el ámbito de su serie dedicada a la pasión por la evangelización, el celo apostólico del creyente. Como introducción a esta catequesis se leerá en 8 idiomas un pasaje del Nuevo Testamento, concretamente de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Aprovechamos estos momentos para saludar a quienes siguen esta transmisión extraordinaria en directo a través de nuestro portal Vatican News en español, de Facebook y del canal de YouTube en nuestro idioma Vatican Es. Asimismo saludamos a las emisoras que hoy están conectadas con nosotros. Se trata de ESNE, El Sembrador, Radio y Televisión. Radio Misión Católica en Sabaná, Georgia, Estados Unidos. Setel Montebé en Alicante, España. Radio La Voz de María de Guayaquil, Ecuador. Radio Vicentina de Chile. Radio y TV Cáritas de la Universidad Católica de Asunción del Paraguay. Radio Magna de Chubut en Argentina. Radio San Camilo en Perú. Radio María en El Salvador y Radio María en la República Dominicana. Radio Regina Celli de la Diócesis de Los Ángeles en Chile. Inmaculada TV y Radio Inmaculada en Galveston, Estados Unidos. Catholic Faith Network en Nueva York. Santa Teresita Radio, Radio Paz de Miami y EWTN. El pasaje del Evangelio que se leerá a modo de introducción para hablar de San Daniel Comboni dice: hermanos, Dios nos encontró dignos de confiarnos la buena noticia
y nosotros la predicamos procurando agradar no a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Fuimos tan condescendientes con ustedes como una madre que alimenta y cuida a sus hijos. Sentíamos por ustedes tanto afecto que deseábamos entregarles no solamente la buena noticia de Dios, sino también nuestra propia vida. Tan queridos llegaron a sernos. Este pasaje de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, como hemos dicho, se leerá en los 8 idiomas que forman parte de la audiencia general. Y hoy el Papa también saludará a un consistente grupo de peregrinos eslovacos. Przypominamy, że bilety wstępu na audiencję są zawsze darmowe i wydawane wyłącznie przez prefekturę Domu Papieskiego. Ponadto informujemy, że po zakończeniu audiencji dla chętnych będzie możliwość... En efecto, en la plaza de San Pedro está presente un grupo de peregrinos de lengua eslovaca, participantes en la 17ª peregrinación del Ordinariato de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos Armados de la República Eslovaca, acompañados por su ordinario, así como por diversos grupos parroquiales. Arcibiskupské gymnázium biskupa Pavla Jantauša v Trnave a Stredná obchodná škola pedagogická Blahoslavenej Laury v Trnave. Vítajte. En otro orden de cosas, recordamos que ayer por la mañana el Santo Padre Francisco visitó la Basílica Romana de Santa María la Mayor, como es habitual antes de cada viaje apostólico. En efecto, el pontífice estará en Marsella, Francia, del 22 al 23 de septiembre para la conclusión de los encuentros mediterráneos. Y Radio Vaticano y Vatican News informarán en directo. Comienza ahora la audiencia general. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo De la primera carta de San Pablo Apóstol a los tesalonicenses. Hermanos, Dios nos encontró dignos de confiarnos la buena noticia y nosotros la predicamos procurando agradar no a los hombres sino a Dios, que examina nuestros corazones. Fuimos tan condescendientes con ustedes como una madre que alimenta y cuida a sus hijos. Sentíamos por ustedes tanto afecto que deseábamos entregarles no solamente la buena noticia de Dios, sino también nuestra propia vida. Tan queridos llegaron a sernos. Como hemos dicho, este pasaje del Nuevo Testamento, que acaba de ser leído en italiano, será leído también en las demás lenguas que forman parte de esta audiencia, es decir, en francés, como sucede en este momento, en inglés, en alemán, en nuestro idioma, español, en portugués, en árabe y en polaco. Nous aurions voulu vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais jusqu'à nos propres vies, car vous nous étiez devenus très chers. Parole du Seigneur. A reading from the first letter of St. Paul to the Thessalonians. As we have been approved by God to be entrusted with the message of the gospel, even so we speak, not to please mortals, but to please God, who tests our hearts. We were gentle among you, like a nurse tenderly caring for her own children.
So deeply do we care for you that we are determined to share with you not only the gospel of God. En la Plaza de San Pedro hoy hay grupos de fieles y peregrinos procedentes de España, de México, de Honduras, de Bolivia y de Colombia. Naturalmente hay fieles y peregrinos de los 5 continentes. Estos que hemos nombrado son los más representativos. Lesung aus dem 1. Thessalonicher Brief. Brüder und Schwestern, wir predigen, weil Gott uns geprüft und uns das Evangelium anvertraut hat. Nicht also um den Menschen, sondern um Gott zu gefallen, der unsere Herzen prüft. Wir sind euch freundlich begegnet, wie eine Mutter für ihre Kinder sorgt. So waren auch wir euch zugetan und wollten euch nicht nur am Evangelium Gottes teilhaben lassen, sondern auch an unserem Leben. Un mundo libre de armas nucleares es posible y necesario, lo reiteró el Papa Francisco en un mensaje dirigido al cardenal Peter Turkson, canciller de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, y a los participantes en la conferencia internacional conmemorativa del 60º aniversario de la encíclica Pacem in Terris de San Juan XXIII, la guerra y otros obstáculos para la paz, que se celebra desde ayer y hasta hoy, 20 de septiembre, en la Casina Pío IV de la Ciudad del Vaticano. Debemos mantener viva la misión de un mundo libre de armas nucleares. Es necesario y posible. Y estoy convencido, dijo el Papa Francisco, de que el uso de la energía atómica con fines bélicos es inmoral, como inmoral es la posesión de armas nucleares. Así también el Papa lo reiteró en enero del año 2022, antes del inicio de la guerra en Ucrania, durante el tradicional discurso de Año Nuevo dirigido al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, y luego lo dijo también, o mejor dicho, antes también lo había dicho el 24 de noviembre del año 2019 en el Memorial de la Paz de Hiroshima. Francisco siempre invita a tener en cuenta la admonición profética del Papa Juan XXIII en su encíclica Pacem in Terris. A la luz de la aterradora fuerza destructiva de las armas modernas, escribía, es aún más evidente que las relaciones entre los estados como entre los individuos deben regularse no por la fuerza armada, sino según los principios de la recta razón, los principios, es decir, de la verdad, la justicia y la cooperación vigorosa y sincera. Tão queridos nos eres. Palabra do Señor. Además, ayer en el mensaje enviado al canciller de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales y a los participantes en esta conferencia internacional que conmemora los 60 años de la promulgación de esta encíclica de San Juan XXIII, el Papa ha escrito: la guerra y otros obstáculos para la paz, subrayando que el momento actual tiene un inquietante parecido con el período inmediatamente anterior a esta encíclica Pacem in Terris y con la crisis de los misiles de Cuba en octubre del año 1962, que puso al mundo al borde de una destrucción nuclear generalizada. Lamentablemente, en los últimos años, continúa explicando el Papa en su mensaje, las armas nucleares han crecido en número y potencia y también han aumentado otras tecnologías bélicas, del mismo modo que está en peligro el consenso sobre la prohibición de las armas químicas y biológicas. Por este motivo, el Papa Francisco subrayó: sigue siendo crucial la labor de las Naciones Unidas y de las organizaciones afines para sensibilizar a la opinión pública y promover medidas normativas adecuadas.
Chcieliśmy wam dać nie tylko naukę Bożą, lecz nadto dusze nasze. Tak bowiem Además, en este mensaje, el Papa oto Słowo Boże. ha escrito: la preocupación por las implicaciones morales de la guerra nuclear no debe eclipsar los problemas éticos cada vez más urgentes que plantea el uso en la guerra contemporánea de las llamadas armas convencionales, que deben utilizarse solo con fines defensivos y no dirigidas contra. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En el camino de la catequesis sobre la pasión evangelizadora, es decir, sobre el celo apostólico, nos detenemos hoy en el testimonio de San Daniel Comboni. Él fue un apóstol lleno de celo por África. De estos pueblos escribió: se han apoderado de mi corazón que solo vive para ellos. Moriré con África en mis labios. ¡Qué bello! Y a ellos se dirige así: el más feliz de mis días será cuando pueda dar la vida por ustedes. Esta es la expresión de una persona enamorada de Dios y de los hermanos, a los que servía en su misión, a propósito de los cuales no se cansaba de recordar que Jesucristo también sufrió y murió por ellos. Lo afirmaba en un contexto caracterizado por el horror de la esclavitud de la que era testigo. La esclavitud cosifica al hombre, cuyo valor se reduce a ser útil a alguien o algo. Pero Jesús, Dios hecho hombre, elevó la dignidad de todo ser humano y desenmascaró la falsedad de la esclavitud. Comboni, a la luz de Cristo, tomó conciencia del mal de la esclavitud, comprendió además que la esclavitud social tiene sus raíces en una esclavitud más profunda, la del corazón, la del pecado, de la que el Señor nos libera. Como cristianos, por tanto, estamos llamados a luchar contra toda forma de esclavitud. Lamentablemente, la esclavitud, como el colonialismo, no es un recuerdo del pasado, lamentablemente. En el África tan amada por Comboni, hoy desgarrada por numerosos conflictos, después del político se ha desencadenado un colonialismo económico igualmente esclavizante. Es un drama ante el que el mundo económicamente más avanzado cierra a menudo los ojos, los oídos y la boca. Por tanto, renuevo mi llamamiento: basta de asfixiar a África. No es una mina que explotar ni una tierra que saquear. Y volvamos a la historia de San Daniel. Transcurrido un primer periodo en África, tuvo que dejar la misión por motivos de salud. Demasiados misioneros habían muerto tras contraer enfermedades debido al desconocimiento de la realidad local. Sin embargo, si otros abandonaban África, no así Comboni. Tras un tiempo de discernimiento, sintió que el Señor le inspiraba un nuevo modo de evangelización que él resumió en estas palabras: salvar a África con África. Fue una intuición poderosa que contribuyó a renovar el compromiso misionero. Las personas evangelizadas no eran meros objetos, sino sujetos de la misión. Y San Daniel Comboni deseaba que todos los cristianos fueran protagonistas de la acción evangelizadora, y con este espíritu pensó y actuó de manera integral, implicando al clero local y promoviendo el servicio laico de los catequistas. Los catequistas son aquellos que van adelante en la evangelización. Así concibió también el desarrollo humano,
ocupándose de las artes y de las profesiones, fomentando el papel de la familia y de la mujer en la transformación de la cultura y de la sociedad. Esto es muy importante también hoy en la sociedad. Qué importante es incluso hoy hacer avanzar la fe y el desarrollo humano desde dentro de los contextos de la misión, en lugar de trasplantar modelos externos o limitarse a un asistencialismo estéril. Hay que hacer de la cultura de los pueblos, el camino para realizar la evangelización, inculturar el Evangelio. La gran pasión misionera de Comboni, sin embargo, no fue ante todo el resultado de un esfuerzo humano. No lo impulsó su coraje ni lo motivaron solo los valores importantes, como la libertad, la justicia y la paz. Su celo nació de la alegría del Evangelio. Se inspiraba en el amor de Cristo y llevaba al amor por Cristo. San Daniel escribió: una misión tan ardua y laboriosa como la nuestra no puede vivir de pátinas, de sujetos de cuello torcido, llenos de egoísmo y de sí mismos, que no cuidan como se debe la salud y la conversión de las almas. Este es el drama del clericalismo. También los laicos llegan a clericalizarse, los sujetos de cuello torcido. Esta es la peste del clericalismo. Y añadía: hay que encenderlos con la caridad, que tiene su fuente en Dios y en el amor de Cristo. Y cuando se ama verdaderamente a Cristo, entonces las privaciones, los sufrimientos y el martirio son dulzura. Su deseo era ver misioneros ardientes, gozosos y comprometidos. Misioneros, escribió, santos y capaces. Primero santos, es decir, libres del pecado y humildes. Pero esto no basta, se necesita la caridad que hace capaces a los sujetos. La caridad, el celo para realizar la propia misión. Su pasión no lo llevò a trabajar como solista. Yo no tengo más que mi vida para consagrarla a la salud de estas almas, escribió. Ojalá tuviera 1000 para consumirlas con este fin. Hermanos y hermanas, San Daniel da testimonio del amor del buen pastor, que sale a buscar a quien está perdido y da su vida por el rebaño. Su celo fue enérgico y profético, al oponerse a la indiferencia y a la exclusión. En sus cartas reclamaba fervientemente a su amada Iglesia, que había olvidado a África duramente y durante demasiado tiempo. El sueño de Comboni es una Iglesia que hace causa común. Yo, en este momento, les sugiero, piensen en los crucificados de la historia de hoy. Hombres, mujeres, niños, de todo, que son crucificados por historias de injusticia. Recemos por ellos. Su testimonio parece repetirnos a todos nosotros, hombres y mujeres de Iglesia. No se olviden de los pobres, ámenlos, porque en ellos está presente Jesús crucificado en espera de resucitar. No se olviden de los pobres. Antes de venir aquí, tuve una reunión con legisladores brasileños que trabajan por los pobres, para promoverlos con la justicia social. Y ellos no se olvidan de los pobres, trabajan por los pobres. A ustedes les digo,
No se olviden de los pobres, porque son ellos los que les abrirán a ustedes las puertas del cielo. Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial Se attachement. presentan al Papa los peregrinos y visitantes que manifiestan al Papa Francisco sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de la Iglesia Universal. Y a los fieles franceses, la lectora les dice que al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a todos los presentes su bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Y ahora ofrece una síntesis de la catequesis que el Santo Padre acaba de pronunciar en italiano. Dans le contexte caractérisé par l'horreur de l'esclavage, Queridos hermanos y hermanas, en nuestro camino sobre la pasión por la evangelización, quisiera presentarles a un apóstol lleno de celo por África, San Daniel Comboni. Era un apasionado de Dios y de los hermanos a los que servía en su misión. En un contexto caracterizado por el horror de la esclavitud, el Señor le inspiró un nuevo camino de evangelización, aceptando a las personas no como objetos, sino como sujetos de la misión. Quería que todos los cristianos, el clero local y los catequistas laicos fueran protagonistas de la obra de la evangelización. Se preocupó por el desarrollo humano, valorando el papel de la familia y de la mujer en la transformación de la cultura y de la sociedad. La fuente de su pasión por la misión nacía de la alegría del Evangelio, arraigada en el amor del Señor por ayudar a la gente a amarla. Su capacidad misionera nacía de su caridad y de su celo por compadecerse de los sufrimientos de la humanidad. Dios con su encarnación desenmascaró la falsedad de la esclavitud, elevando la dignidad de todo ser humano. Siguiendo a Cristo, Comboni tomó conciencia de este mal, la esclavitud social que hunde sus raíces en la esclavitud del pecado de la que el Señor nos libera. Lamentablemente, la esclavitud, como el colonialismo, no es cosa del pasado. En África, el colonialismo continúa bajo la misma forma económica esclavizadora. Como cristianos estamos llamados a combatir todas las formas de la esclavitud. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese. Il Signore ci chiama a smascherare e combattere la schiavitù che priva i nostri fratelli della loro dignità e a testimoniare l'amore di Cristo. A imitazione di San Daniele Comboni, chiediamogli la grazia di manifestare con la nostra vita una costante preoccupazione per costruire un mondo più fraterno che si preoccupi dello sviluppo integrale di ogni persona, prendendosi cura dei fratelli più fragili. Dio benedica. En sus saludos a los peregrinos de lengua francesa, el Santo Padre les dijo: el Señor nos llama a desenmascarar y a combatir la esclavitud que priva a nuestros hermanos y hermanas de su dignidad y a testimoniar el amor de Cristo. A imitación de San Daniel Comboni, pidámosle la gracia de manifestar con nuestra vida una preocupación constante para construir un mundo cada vez más fraterno, que se preocupe por el desarrollo integral de cada persona, cuidando de nuestros hermanos y hermanas más frágiles. Que Dios los bendiga, dijo el Papa.
Es el turno ahora de la lengua inglesa, en que el lector le dice al Papa que los peregrinos y visitantes de este idioma que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Y dirigiéndose a los peregrinos, les explica que al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes su bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Además, el Papa bendice también los rosarios y los objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Y ahora ofrece un resumen de esta catequesis. Queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis sobre el celo apostólico hemos reflexionado sobre la difusión del Evangelio a través del testimonio de hombres y mujeres de todo tiempo y lugar. Hoy nos ocupamos de África y de la profética visión misionera de San Daniel Comboni, centrada en la fuerza liberadora del Evangelio. En un contexto social marcado por el mal de la esclavitud, Daniel Comboni predicó a Cristo crucificado y resucitado como fuente de auténtica libertad, no solo del pecado, sino de toda forma de esclavitud que degrada nuestra dignidad humana. Adelantándose a su tiempo, reconoció la necesidad de una evangelización integral que implicara al clero local, a los catequistas y a los líderes laicos, fundamentada en el mensaje evangélico y en su llamada a la construcción de un orden social justo, solidario y humano. Para San Daniel Comboni, la caridad cristiana manifestada en nuestra solidaridad con los que sufren es la inspiración última y el motor de toda acción misionera. Ahora el Santo Padre saludará en italiano. Do il benvenuto a tutti i pellegrini di lingua inglese, specialmente i gruppi provenienti da Danimarca, Norvegia, Camerun, Australia, India, Indonesia, Malaysia, Filippini e Stati Uniti. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo. Dio vi benedica. Doy la bienvenida a todos los peregrinos de lengua inglesa, dijo el Papa Francisco hablando en italiano, especialmente a los grupos procedentes de Dinamarca, Noruega, Camerún, Australia, India, Indonesia, Malasia, Filipinas y los Estados Unidos de América. Sobre todos ustedes y sus familias, dijo el Papa, invoco la alegría y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. Es el turno ahora de la lengua alemana, en que se explica al Papa que los peregrinos y visitantes de este idioma que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Y a los peregrinos se les explica que al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes su bendición apostólica, que extiende complacido a los familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren, y que bendice también los objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo, y ofrece a continuación el resumen de esta catequesis para los fieles de lengua alemana.
Queridos hermanos y hermanas, San Daniel Comboni es otra figura misionera que dedicó su vida al anuncio del Evangelio. Después de pasar algún tiempo en África, el santo tuvo que abandonar de nuevo el continente a causa de una enfermedad. Pero no se dio por vencido y tras un periodo de discernimiento, regresó para iniciar un nuevo camino de evangelización que resumió con las palabras «salvar a África con África». Este planteamiento significaba que los destinatarios de la evangelización debían convertirse no solo en objetos, sino también en sujetos de la misión. Así, San Daniel fomentaba el clero local y el ministerio catequético de los laicos. También se preocupó por el desarrollo humano, la familia y el papel de la mujer, contribuyendo así a la transformación cristiana de la sociedad y de la cultura. Todo su trabajo no surgía de valores mundanos, sino de su amor a Cristo, a quien quería conducir a todos. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen. Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, Gesù Cristo attraverso la sua sofferenza e la sua croce ci ha liberati dalla schiavitù, del peccato e della morte. In questa libertà dei figli di Dio non viviamo più per noi stessi, ma per Lui che siamo chiamati ad annunziare agli uomini del nostro tempo. El Papa acaba de decir, queridos hermanos y hermanas de lengua alemana, Jesucristo con su sufrimiento y su cruz nos ha liberado de la esclavitud del pecado y de la muerte. En esta libertad de hijos de Dios ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel a quien estamos llamados a anunciar a los hombres de nuestro tiempo. Santo Padre, los visitantes y peregrinos presentes en esta audiencia le manifiestan cordialmente su afecto filial que acompañan con sus fervientes oraciones por sus intenciones como pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis de hoy nos acercamos a la figura de San Daniel Comboni, un misionero lleno de celo apostólico por el continente africano. Daniel fue un enamorado de Dios y deseaba llevar ese amor a todas las personas que encontraba en su camino. En un contexto marcado por el horror de la esclavitud social, descubrió que la raíz más profunda de toda esclavitud es la del corazón, es decir, el corazón esclavo del pecado, de la cual nos libra el Señor, y dedicó toda su vida a Él a combatir esas esclavitudes anunciando el Evangelio. La experiencia del amor gratuito de Dios nos hace verdaderamente libres. Esta certeza llevó a Daniel Comboni a trabajar incansablemente para que los cristianos no sean solo espectadores, sino protagonistas de la acción evangelizadora de la Iglesia. Con su testimonio de vida, este santo nos indica que la fuente de toda actividad misionera es la caridad y que la misión no se lleva adelante de manera solitaria, sino siempre en comunión con toda la Iglesia, caminando juntos. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Por intercesión de San Daniel Comboni,
Pidamos al Señor que nos conceda un corazón semejante al suyo, sensible a los crucificados de hoy, que sufren a causa de la indiferencia y de la exclusión. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Santo Padre, Santo Padre, los fieles y peregrinos de lengua portuguesa que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes su bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Y ahora ofrece un resumen de la catequesis del Papa Francisco. En la catequesis de hoy nos centramos en el testimonio de San Daniel Comboni, apóstol de África. Amaba tanto a los pueblos de este continente que sentía que le habían robado el corazón. Era un hombre enamorado de Dios y de sus hermanos africanos, a los que quería transmitir el amor que Cristo les tiene. En particular, quiso llevarles la luz del Evangelio para desenmascarar el mal de la esclavitud que asolaba aquellos tiempos y elevar la dignidad de toda persona. En efecto, solo el Señor Jesús libera de la esclavitud del pecado, que es la fuente de toda explotación humana. Cuando pienso en el continente africano y en los numerosos conflictos que todavía hoy desgarran a estos hermanos y hermanas nuestros, me siento impulsado a repetir el siguiente llamamiento: basta ya de asfixiar a África. Y para ayudar a este continente sigue siendo válida la intuición misionera de San Daniel Comboni: salvar a África con África. De este modo revelaba su concepto de evangelización de la que nadie está excluido. Pero los verdaderos misioneros, celosos, alegres y con sentido de iglesia, solo se forman en la escuela de la caridad de Cristo, desde la que saben respetar las características de cada región. A la luz de esta caridad, San Daniel Comboni, el profeta de la misión, concibió un camino de desarrollo humano integral y soñó con una iglesia que hiciera suya la causa de los pobres. Y ahora el Santo Padre saluda en italiano a los fieles de lengua portuguesa. Un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua portoghese, in particolare a quelli di Agüerao, Tres Lagoas e Guaramiranga. Il Signore Gesù ci ha affidato il Vangelo affinché portiamo la sua luce nelle tenebre del mondo. Per favore non spegnete questa luce in voi stessi, ma condividetela perché risponda alla fraternità. Dio vi benedica e la Madonna vi custodisca. Doy una cordial bienvenida a los peregrinos de lengua portuguesa, de modo especial a los de Alguerao, Tres Lagoas y Guaramiranga. El Señor Jesús nos ha confiado el Evangelio para que llevemos su luz a las tinieblas del mundo.
Por favor, dijo el Papa, no apaguen esta luz en ustedes mismos, sino compártanla para que resplandezca la fraternidad. Que Dios los bendiga y la Virgen los cuide. Para que neste mundo resplandeça a fraternidade. Deus vos abençoe e Nossa Senhora vos proteja. Es el turno ahora de la lengua árabe, a quien también se manifiesta el afecto de los fieles y se ofrecerá un resumen de esta catequesis. En efecto, los fieles y peregrinos de lengua árabe que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a todos los presentes su bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Y ahora ofrecerá un resumen en árabe de la catequesis del Papa Francisco. En efecto, el Papa afirmó que en su ciclo de catequesis sobre el celo por la evangelización hoy deseaba considerar el testimonio de San Daniel Comboni. Comboni fue el gran apóstol de África y de hecho de los pueblos de aquel continente escribió: han cautivado mi corazón que solo vive para ellos, moriré con África en mis labios. San Daniel Comboni vivió en el siglo XIX, en una época marcada por la pesadilla de la esclavitud, dijo el Papa Francisco en su catequesis de hoy. San Daniel Comboni comprendió que la esclavitud social tenía sus raíces en una esclavitud más profunda, una esclavitud del corazón, una esclavitud del pecado, de la que el Señor nos libera. El Papa también afirmó en su catequesis de hoy que lamentablemente la esclavitud, como el colonialismo, no es cosa del pasado. Por eso, como cristianos, dijo, estamos llamados a luchar contra toda forma de esclavitud. Y San Daniel Comboni estaba comprometido con la salvación de África. Buscó la renovación misionera a través de la implicación de los cristianos de allí. San Daniel apoyó al clero local y promovió el ministerio laico de los catequistas. Su celo, dijo el Papa Francisco, nace de la alegría del Evangelio y se inspira en el amor de Cristo. También recordó que San Daniel Comboni escribió: es necesario inflamar a la gente con un amor que tiene su fuente en Dios y en el amor de Cristo. Y cuando uno ama verdaderamente a Cristo, entonces las privaciones, los sufrimientos y el martirio son dulzura. Saluti fedeli di lingua araba. In particolare saluto voi ragazzi, giovani, studenti che in questi giorni state tornando a scuola. Possa il Signore aiutarvi a preservare nella fede e a nutrirvi di scienza per un futuro migliore in cui l'umanità possa godere di pace, fratellanza e tranquillità. Signore vi benedica tutti, vi protegga sempre da ogni male. Saludo a los fieles de lengua árabe, dijo el Papa Francisco. En particular los saludo a ustedes, chicos, jóvenes y estudiantes, que en estos días vuelven a la escuela. Que el Señor los ayude a perseverar en la fe y a alimentarse de la ciencia por un futuro mejor,
en el que la humanidad pueda gozar de paz, fraternidad y tranquilidad. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Los visitantes y peregrinos de lengua polaca que participan en esta audiencia desean manifestar al Santo Padre cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a todos los presentes su bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren, y también bendice los rosarios y objetos de devoción que los fieles llevan consigo. Był on wielkim apostołem Afryki. O ludach tego kontynentu pisał: zawładnęły moim sercem, które żyje tylko dla nich. Queridos hermanos y hermanas, en nuestro ciclo de catequesis sobre el celo por la evangelización, hoy consideramos el testimonio de San Daniel Comboni. Fue el gran apóstol de África. De los pueblos de este continente escribió: han cautivado mi corazón que solo vive para ellos. Moriré con África en los labios. Vivió en el siglo XIX, en una época marcada por la pesadilla de la esclavitud. Comprendió que la esclavitud social tenía sus raíces en una esclavitud más profunda, una esclavitud del corazón, una esclavitud del pecado de la que el Señor nos libera, dijo el Papa en su catequesis. Lamentablemente, la esclavitud, como el colonialismo, añadió, no es cosa del pasado. Por eso, como cristianos, estamos llamados a luchar contra toda forma de esclavitud. San Daniel estaba comprometido con la salvación de África. Buscó la renovación misionera a través de la implicación de los cristianos de allí. Apoyó al clero local y promovió el ministerio laico de los catequistas. Su celo nace de la alegría del Evangelio. Saluto cordialmente a tutti i polacchi, in particolare il gruppo di persone disabili del laboratorio terapeutico delle Suore Serve della Vergine Immacolata di Susmovo, insieme ai loro assistenti. San Daniele Comboni era un uomo innamorato di Dio e dei fratelli. Oggi ci invita a non dimenticare mai i poveri, ma ad amarli perché in loro è presente Gesù crocifisso, in attesa di risorgere. Vi benedico di cuore. El Papa dijo: saludo cordialmente a todos los polacos, especialmente al grupo de personas discapacitadas del laboratorio terapéutico de las Hermanas Siervas de la Virgen Inmaculada de Sumowo, junto con sus asistentes. San Daniel Comboni fue un hombre enamorado de Dios y de sus hermanos. Hoy nos invita a no olvidar nunca a los pobres, sino a amarlos, porque en ellos está presente Jesús crucificado en espera de resucitar. Los bendigo de corazón. Svätý Otče, pútnici zo Slovenska prítomní na tejto generálnej audiencii prejavujú vašej svetosti hlboké city synovskej úcty, lásky. Los fieles y peregrinos de lengua eslovaca que participan en esta audiencia desean manifestar al Santo Padre sus sentimientos de filial afecto. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a todos los presentes su bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos. Particolare saluto i partecipanti al 17° pellegrinaggio
dell'ordinariato delle forze armate e dei corpi armati della Repubblica Slovacca, guidato dal suo ordinario Monsignor František Rabek, come pure per i gruppi parrocchiali. Cari fratelli e sorelle, il vostro ordinariato celebra il 20° anniversario della sua fondazione. Auguro a tutti voi di essere coraggiosi testimoni del Vangelo nell'ambiente particolare in cui vivete e operate. Volentieri benedico voi, il vostro servizio, i vostri cari in patria. Sia lodato Gesù Cristo. Doy una cordial bienvenida a los peregrinos de lengua eslovaca, dijo el Papa. Saludo especialmente a los participantes en la 17ª peregrinación del ordinariato de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos Armados de la República Eslovaca, guiados por su ordinario, Monseñor František Rabek, así como a los grupos parroquiales. Queridos hermanos y hermanas, añadió Francisco, su ordinariato celebra el 20º aniversario de su fundación. Les deseo a todos que sean testigos valientes del Evangelio en el ambiente concreto en el que viven y trabajan. Los bendigo de buen grado a ustedes y a su servicio, así como a sus seres queridos en su patria. Santo Padre, los fieles de lengua italiana desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. En la conclusión de esta audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, después su santidad impartirá a todos su bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los objetos de devoción que cada uno lleva consigo. Ayer llegaron noticias preocupantes de Nagorno-Karabaj, una situación humanitaria agravada ahora por los choques, encuentros armados. Hago un llamamiento a todas las partes a fin de que callen las armas y se encuentren soluciones pacíficas por el bien de las personas. Doy una cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana. En particular, saludo a los misioneros de la fe y a las misioneras de la Sociedad de María, que celebran sus respectivos capítulos generales. Invoco sobre ustedes la continua protección de Dios y de la Santísima Virgen María para un servicio cada vez más fecundo al Evangelio y a la Iglesia. Saludo a los participantes en el curso de actualización teológica organizado por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, así como a los estudiantes del Pontificio Colegio Mexicano y del Colegio Internacional María Mater Ecclesiae. Deseo a cada uno un sereno y fructuoso periodo de formación en Roma. Me complace dar la bienvenida a los fieles de la parroquia de San Pedro Apóstol en Modugno, a quienes animo a ser piedras vivas de la comunidad, y a la Asociación Centros Autónomos de Emilia-Romagna. Por último, mi pensamiento se dirige a los jóvenes, a los enfermos, a los ancianos y a los recién casados. Hoy celebramos la memoria de San Andrés, Kim Pol, Jong y otros mártires coreanos. Que su ejemplo heroico sea una fuente de apoyo para todos ustedes a la hora de tomar decisiones dificultosas y un consuelo en los momentos difíciles. También hoy los exhorto a un pensamiento al presidente napolitano, que está en condiciones graves de salud. Que él tenga el consuelo
Permanezcamos unidos en la cercanía y en la oración por la querida y martirizada Ucrania. A todos mi bendición. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino Hoviscum, sin nomen Domini benedictum, aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Bien, amigos oyentes, el Papa saluda a algunos de los prelados presentes en esta audiencia general. Recordamos que Francisco habló del presidente italiano Giorgio Napolitano, que está en un grave momento de salud, al que definió servidor de la patria. También hizo un llamamiento por el Cáucaso meridional, concretamente por el Nagorno-Karabaj, implorando el diálogo y que callen las armas. En su catequesis, el Papa Francisco se dedicó a presentarnos la figura de San Daniel Comboni, apóstol para África y profeta de la misión, en el ámbito de su serie de catequesis dedicada a la pasión por la evangelización y el celo apostólico del creyente, que hoy llegó a su número 21. Naturalmente, el pontífice pidió nuevamente que se rece por la martirizada Ucrania, mientras en su catequesis dijo que en el África tan amada por Daniel Comboni, hoy desgarrada por numerosos conflictos, después del político se desencadenó un colonialismo económico igualmente esclavizante. Es un drama, dijo el Papa, ante el que el mundo económicamente más avanzado cierra a menudo los ojos, los oídos y la boca. El Papa también dijo que importante es incluso hoy hacer avanzar la fe y el desarrollo humano desde dentro de los contextos de la misión, en lugar de trasplantar modelos externos o limitarse a un asistencialismo estéril. Y bien, amigos, con esto concluimos, recordando que también el Papa saludó a un grupo de peregrinos procedentes de Eslovaquia. Les deseamos un feliz miércoles y volveremos a encontrarnos en otra transmisión extraordinaria. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.
Bada bada bada